Dios le bendiga, hermano Nicolás. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Dios bendiga grandemente toda la audiencia en esta hora, todos los hermanos, amigos que nos ven a través de los medios de comunicación, la página de Palabras de Vida Eterna Casillas, en el Facebook, también en YouTube, también por el canal 8, Momento 24, el canal local acá en Casillas. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por este maravilloso privilegio de poder estar en su presencia. Es en la presencia del Señor donde nos gozamos, donde podemos adorarle, alabarle, glorificarle y sentir ese gozo maravilloso, ese gozo que nos llena y que convierte y que fortalece nuestras vidas. Quiero dar gracias a Dios primeramente, a nuestro hermano líder del grupo de caballeros, nuestro hermano Joaquín Ortiz. Dios les bendiga grandemente. También quiero darle las gracias a nuestro pastor evangelista Tavera, reverendo evangelista Tavera. Muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad, y a todo el grupo de caballeros. Dios les bendiga grande y poderosamente, todas las damas, todos los jóvenes y todas las personas que están allí conectados en este precioso y maravilloso servicio. Vamos a usar la palabra del Señor aprovechando bien el tiempo en el libro de Números capítulo 21, versículo 7. Gloria a Dios. Usted que tiene la palabra del Señor, usted que tiene la Biblia, puede compartir la palabra allí, leer y ser parte de esta bendición en el libro de Números capítulo 21, versículo 7 en adelante, 7 al 9. Gloria a Dios. Y leo la palabra del Señor para bendición de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios y Padre celestial que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos en esta hora, Padre celestial. Gracias te damos por este privilegio. Te pido, Señor, que a través de tu palabra toques las vidas, toques a tu pueblo, toca a tu iglesia, toca a los amigos, salva las almas en esta noche, Señor. Extiende tu mano de misericordia sobre toda la audiencia, Padre. Oh Dios mío, allá a la distancia, tanto en Colombia como fuera de ella, Señor, en muchos lugares, países donde reportan sintonía, Señor, que tu palabra sea de bendición. Que tu palabra, Señor, haga el efecto poderoso para lo cual será predicada, será enviada en esta noche, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que tu gloria, que tu poder y tu gracia está en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenemos un culto precioso de caballero en esta noche que el Señor nos ha regalado. Y quiero compartir en este servicio un mensaje titulado: no apartes tu mirada de Dios. No apartes tu mirada de Cristo. Bendito el Señor. Esta noche estamos hablando bajo ese lema maravilloso de confiar en el Señor, la confianza en Jehová y de hacer lo bueno, de hacer el bien. Pero déjeme decirle, amado hermano, que confiar en Dios es tener nuestra mirada en Él. Confiar en Él, tener fe, es tener nuestra mirada puesta en el Señor, en su poder, en su gloria y en su grandeza.
Y quiero decirle, amados hermanos, que quitar la mirada de Dios puede traer graves consecuencias para la vida de los hombres. Apartar la mirada de Dios puede traer graves consecuencias, calamidades, crisis a una vida. Porque yo quiero decirle en esta hora que para que una nación, para que un país, para que una ciudad, un pueblo, un municipio, para que una familia, para que una persona, para que un matrimonio camine en victoria, viva en paz, en seguridad y en bendición, tiene que confiar en el Señor y nunca apartar la mirada de Él. Tiene que mantener su confianza en el Señor. Tiene que mantener su mirada en el Todopoderoso. Esa es la seguridad. Esa es la firmeza. Mantener nuestra mirada en Cristo. Quiero decirle que, como les venía comentando, apartar la mirada de Cristo, apartar la mirada de Dios, puede traer terribles consecuencias. Puede traer graves consecuencias, porque apartar la mirada de Dios es dejar de confiar en Él, dejar de sentir seguridad en Dios. Apartar la mirada de Dios, escuche bien, es dejar de depender de Dios. Y una de las cosas que a Dios le agrada es que nosotros dependamos de Él. Quiero mencionar un caso, una historia muy conocida de un gran hombre de Dios, de un apóstol del Señor, de un hombre que anduvo con Cristo, que vio los milagros, que vio las maravillas, que vio los prodigios del Señor, pero que en un momento de la vida apartó su mirada de Cristo. Oiga bien, y cuando este hombre de Dios, cuando este apóstol quitó la mirada de Dios, vino un hundimiento para su vida. Y tal vez este hundimiento fue físico en este apóstol. Pero hoy día podemos decir que quitar la mirada de Dios, apartar la mirada de Dios, dejar de confiar en Dios, trae hundimiento espiritual para los seres humanos. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice que Jesús envió a sus discípulos entrar a la barca e irse delante a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, los discípulos se fueron en la barca. Los discípulos se fueron en aquella embarcación. Y cuando Jesús despidió la multitud, subió al monte a orar aparte, oiga, a orar, a clamar, porque un ejemplo grande de confianza en Dios nos los dejó nuestro Señor Jesucristo. Él siempre confió en el Padre, Él siempre oró al Padre, Él siempre clamó al Padre, porque Él tenía muy seguro que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros mantenemos la mirada en Dios, nos va bien en la vida. Por eso Cristo mantenía en oración, mantenía clamando, mantenía allí orando. Pero hay una parte allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 24, y dice que la barca estaba en medio del mar. Oiga bien, porque esto es algo muy importante. La barca estaba en medio del mar y llegó un momento que fue azotada por los vientos. Se levantó una tempestad. El panorama se colocó muy tenso, muy terrible. Podemos decir que era un panorama de miedo. Podemos decir que había un panorama, había en la atmósfera algo pesado. Podemos decir que la vida de los discípulos, de estos hombres que estaban en esta barca, corría peligro. La noche estaba tenebrosa. Dice la palabra del Señor, algo muy maravilloso. A la cuarta vigilia de la noche, dice el Señor, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Para el pueblo judío,
el pueblo de Israel siempre, según su cultura, ha dividido la noche en 4 partes, en 4 vigilias, que son de 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia, de 9 de la noche a 12 de la medianoche la segunda vigilia, la tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Eran 4 vigilias en la noche. Y algo que me llama la atención, había un momento tenso, había un momento oscuro. Los discípulos se preocuparon, los discípulos se afanaron, pero a la cuarta vigilia se aparece el maestro en la escena. ¿Qué quiere decir en la cuarta vigilia? Que aunque la noche estaba muy oscura, ya estaba a punto de amanecer. Aunque la noche estaba tenebrosa, ya estaba a punto de salir un nuevo día que representa una nueva esperanza. Esto quiere decir que mucha gente se desespera, mucha gente se afana y deja de confiar en Dios, aparta su mirada de Dios cuando ya está a punto de venir la solución a su vida, de venir la solución a su problema. Y dice la palabra que el Señor se apareció a ellos caminando sobre el mar. Él, como es el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, caminaba sobre el mar. Y hay un acontecimiento muy importante. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron. Miren cómo estaban llenos de miedo. Se turbaron. Pero le voy a decir por qué era el miedo. Ya le voy a decir por qué era el temor. Por qué se habían acobardado, como mucho pueblo de Dios en los últimos tiempos. ¿Por qué estaban cargados de miedo los discípulos? ¿Por qué estaban llenos de miedo? Y dice la palabra del Señor que viéndolo se asustaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos, los apóstoles, dieron voces de miedo. Usted podrá decir, sí, eran humanos, pero andaban con el Todopoderoso. Eran humanos, pero andaban con el Rey de Reyes, el que hacía milagros, el que hacía maravillas, el que hacía prodigios. ¿Dónde está la confianza? ¿Y dónde está la dependencia en Dios? Pero sencillamente, dice el texto, y los discípulos viendo se alarmaron. Y enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, no tengan miedo, no se preocupen, yo soy. Entonces ocurre algo. Le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Envía que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 28. Y Jesús le dijo: ¿a quién se lo está pidiendo? Al Todopoderoso, aquel para lo cual no hay nada imposible, el Dios de lo sobrenatural, que su reinado es eterno, sempiterno. Para él no hay nada difícil, para él no hay nada imposible. Le dijo: Pedro, tú quieres caminar sobre las aguas, avanza, ven, camina. Y dice la palabra, entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, di que vaya. Y él le dijo, verso 29, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó en lo sobrenatural. Hizo algo que jamás ni nadie sobre la tierra ha hecho. Solo Pedro, caminar sobre las aguas. Obviamente que Jesús, Dios. Y dice la palabra, pero al ver, oiga, que este es el verso donde quiero llegar. Dios estaba en la escena. Oiga bien, Dios estaba en la escena. Dios estaba allí en el lugar, personalmente, presencialmente. No es como hoy día que nosotros le seguimos por fe. No, en aquella noche, en aquel casi amanecer, se presenta el maestro. Y Pedro le dice: si tú eres el Hijo de Dios, permite que yo vaya, permite que yo camine donde tú estás. Y el Señor le dijo: si usted confía en mí, venga. Usted tiene la mirada puesta en mí, camine, venga. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Pero vemos algo y dice,
Pero al ver, oiga bien, pero al ver, verso 30, grábese esto, pero al ver el fuerte viento, al ver el fuerte viento, al ver la tempestad, al ver el golpe de la brisa, lo tenebroso de la noche, lo oscuro de la madrugada, cuando Pedro quitó la mirada del Todopoderoso y la colocó en el entorno que se estaba viviendo, se empezó a hundir. Cuando Pedro quita la mirada, oiga bien, querido hermano y amigo, él quita la mirada del maestro, él quita la mirada de Cristo, el Hijo de Dios, quien lo había llamado, y la colocó en los vientos, la colocó en la tempestad, la colocó en lo que estaba ocurriendo. Y cuando Pedro, el apóstol Pedro, colocó su mirada en lo que estaba sucediendo a su alrededor, se llenó de miedo y se empezó a hundir. A él se le olvidó que Cristo, el Señor, le había dicho camina. El Señor no le dijo mira los vientos. Cristo no le dijo mira la tempestad. Mira lo que está ocurriendo a tu entorno. Mira cómo está el mundo de difícil. Mira cómo está el pecado. Mira cómo está la maldad. Mira cómo están las enfermedades. Mira los noticieros cómo están llenos de muerte. Cristo no le dijo mira tu entorno. Cristo le dijo camina hacia mí. Ven Pedro, avanza, camina. Pero el error más grande de Pedro fue haber quitado la mirada del maestro. Bendita sea su presencia. El error de Pedro fue haber quitado la mirada de Dios. Cuando Pedro quita la mirada de Jesús, se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque él se desenfocó. Él se desenfocó y dejó de ver al grande, dejó de ver al todopoderoso, dejó de ver al Dios de los milagros para ver lo que estaba pasando en su entorno, para ver lo que estaba pasando a su alrededor. Hoy muchos cristianos, hoy muchos creyentes, oiga bien, creyentes y no creyentes se están sucumbiendo. Su vida espiritual está sucumbiendo, su vida espiritual está agonizando, su vida espiritual está siendo golpeada, su vida espiritual está hundiéndose en lo profundo de la mar. ¿Pero por qué? A causa del miedo, a causa del terror, a causa de la preocupación, a causa de la angustia, a causa de las tinieblas, a causa del mar embravecido, a causa de los fuertes vientos. El hombre se está sucumbiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres cristianos y no cristianos que han dejado de confiar en Dios Todopoderoso. Se les ha olvidado que Él es el gran yo soy. Se les ha olvidado que Él es el eterno, que Él es el que restaura, que Él es el que levanta, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que va delante de nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, esté ocurriendo lo que esté ocurriendo en el mundo, Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de señores. Él sigue siendo el todopoderoso. Grábese esto. Hay mucha gente que se está hundiendo. Hay mucha gente que se está sucumbiendo. Porque en vez de mirar a Cristo, están mirando el entorno. Y esto es la palabra de Dios. Usted está cargado de miedo. Hombres de Dios, mujeres de Dios, pueblo de Dios, cargado de miedo. ¿Será que se les ha olvidado el Dios poderoso que nosotros le servimos? Que nosotros no estamos sirviéndole a Cristo por una vida eterna en esta tierra, no. Nosotros le estamos sirviendo a Cristo por una vida eterna, pero en el reino de los cielos. Lo que ocurre aquí en la tierra, lo que pasa aquí en la tierra, es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Mas nosotros, a lo que nosotros respecta, es seguir confiando en el Señor, es seguir agarrado de Dios. Es que nuestra mirada siga puesta en el Maestro, en el Dios que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Y dice que le dijo, Señor, pero al ver el viento, óigame hermano, al ver el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Que le dé gloria a Dios que ahí estaba el que lo podía salvar al pie de él. Que le dé gracias a Dios
Y cuando se empezó a hundir allí en el agua, porque se puso a ver para los lados, Cristo tuvo misericordia y extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe. Es una palabra que sacude. Hombre de poca fe. Alabado el nombre de Cristo para siempre. ¿Por qué dudaste? Porque lo que está pasando a tu alrededor te turbó. Por lo que está aconteciendo estás turbado. Por lo que está ocurriendo estás lleno de miedo. Hombre de poca fe. ¿Yo acaso no estoy contigo? ¿Yo acaso no estoy con mi pueblo? ¿Yo acaso ¿acaso yo no estoy con la iglesia? ¿Acaso yo no estoy con los míos? ¿Acaso yo no defiendo a mi pueblo? ¿Acaso yo no sé lo que estoy haciendo? Le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, Cristo le estaba diciendo: apartaste la mirada de mí. Y cuando usted dejó de confiar en el Señor, cuando la persona dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar su entorno, se llenó de miedo y se hundió. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Bendecimos el nombre del Señor. Pero allá en el libro de Números, donde hemos leído, usted puede alabar y glorificar la grandeza de Dios. Allí en su casa puede exaltarle, puede glorificarle, puede exaltar la grandeza de Dios. Porque creemos que Dios está en medio nuestro. Porque creemos que Dios quiere hombres y mujeres que confíen en Él. En el texto que hemos leído hay algo poderoso. Ya vimos las consecuencias de dejar de confiar en Dios. Las consecuencias de dejar de creer en Dios. De dejar de depender de Dios. O sea, las consecuencias de quitar la mirada de Dios. Ahora, en el libro de Números, capítulo 21, el versículo 4, quiero leer un poquito más atrás. Números capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, oiga, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice la palabra del Señor. Usted lee un poquito más atrás. Y ellos venían de una gran victoria. Dios le había dado una gran victoria al pueblo. Una victoria grande. Unos versículos más atrás. Listo, llega el momento de continuar. Llega el momento de seguir avanzando. Llega el momento de continuar. Y tomaron su rumbo. Tomaron su camino. Allí iba el líder Moisés con el pueblo hacia adelante. Pero cuando llegó un momento difícil para ellos, se desanimaron. Una de las cosas que hacen que el hombre deje de confiar en Dios es el desánimo. Cuando la persona le deja espacio, cuando un creyente, cuando una persona, cuando alguien le da espacio al desánimo, automáticamente deja de confiar en Dios. Su fe decae, su confianza decae, su ánimo decae. Y dice que el pueblo se desanimó por el camino. Tengan mucho cuidado con el desánimo, querido amigo, querido hermano. Tengan mucho cuidado con desanimarse, con el desánimo, porque el desánimo es una herramienta que Satanás usa para hacer que los hombres dejen de confiar en Dios, para que los hombres quiten la mirada de Dios. Hay gente que dice: bueno, si Dios no hizo esto, entonces yo lo voy a hacer de otra manera. Yo voy a confiar en fulano, yo le voy a pedir ayuda a fulano, yo voy a confiar mejor en fulano, ya que Dios no ha hecho nada. El desánimo es peligroso. Y dice que el pueblo se desanimó y habló el pueblo contra Dios. Escuche, otro pecado terrible. Porque, hermano, quitar la mirada de Dios es lo peor. Dejar de ver a Dios, dejar de ver la misericordia de Dios, dejar de ver lo que Dios ha hecho, es peligroso. Y dice que entró otro pecado terrible que se está viendo en los momentos presentes.
que se está viendo en los actuales momentos. Y fue la murmuración. Que por qué esto, que por qué aquello, que por qué fulano, por qué Dios permitió que muriera fulano, por qué aquello, ¿acaso no le servimos a Dios? ¿Y dónde está Dios? Y dele la murmuración, y dele la murmuración, y dele la crítica. Y empiezan a cuestionar a Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esto? Claro, luego del desánimo viene la murmuración. ¿Pero por qué tiene que estar pasando todo esto? ¿Por qué tiene que estar pasando todo aquello? Ignorantemente hablando, desconociendo la palabra y el poder de Dios, desconociendo los planes de Dios. Y por eso habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Mire, esto es peligroso. No hay pan. Aleluya, pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En los últimos tiempos, a causa de lo que se está viviendo, es triste, es lamentable, es doloroso que mucha gente que conoció de Dios, jóvenes, hombres, damas, que conocieron de Dios, que conocieron de Cristo, que conocieron la palabra, que tuvieron experiencia con Dios, es lamentable como hoy están descarriados. Oiga, porque hay un motivo, porque le agarraron fastidio a lo de Dios, se dejaron engañar del diablo, quitaron la mirada de Dios, quitaron la mirada de Cristo, quitaron la mirada de todo lo que Dios había hecho en su vida, se les olvidó y les entró fastidio, le agarraron fastidio abrir la Biblia, les da fastidio orar, le da fastidio venir a la iglesia, le da fastidio congregarse, le da fastidio alabar a Dios, diciendo todo el tiempo lo mismo, más de lo mismo, otra vez al culto, otra vez a la iglesia. Se dejaron engañar del diablo por las amistades. Joven, usted que me escucha, se dejaron engañar por las amistades, se dejaron engañar por los supuestos amigos, diciéndole: ¿qué hace usted por allá en esa iglesia? Mire cómo está vestido, mire cómo está vestida. Y entró la cizaña, y a través de esa cizaña hay mucha gente que se descarrió porque le agarraron fastidio a lo de Dios. ¿Sabe lo terrible, lo duro y lo lamentable es agarrarle fastidio a lo de Dios? Qué lamentable. Hay que estar muerto espiritual. Hay que estar muerto espiritualmente. Porque nosotros lo que más anhelamos es sentir la gloria de Dios. Cada vez que venimos a un culto, queremos alabar a Dios, queremos glorificar a Dios, queremos sentir la presencia de Dios, queremos sentir la unción del Todopoderoso. Nunca le agarramos fastidio, siempre queremos alabar, siempre queremos sentir el Espíritu Santo, siempre queremos sentir la gloria de Dios. Pero lamentablemente muchas personas le agarraron fastidio a lo de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Oiga, y murió mucho pueblo de Israel. De aquel pueblo que se desanimó, de aquel pueblo que empezó a murmurar, de aquel pueblo que le agarró fastidio a lo de Dios, empezaron a morir. Empezó a morir gente, personas en cantidad, y a morir a causa de la mordedura de serpientes. Dios permitió serpientes que mordieran la vida de los hombres, que los mordieran, la gente que la serpiente los mordían, dice que iban muriendo, y fue una gran cantidad de personas que murieron. Cuidado con las serpientes. Hay serpientes, la Biblia dice serpientes, no habla de una. Y cuando hablamos de serpientes entendemos a través de la palabra serpientes en los últimos tiempos, demonios
que están mordiendo muchos pueblos. Demonios que se dejaron, aleluya, muchos pueblos de Dios que se dejaron morder de la serpiente cuando estuvimos encerrados, cuando estábamos allá en nuestras casas, 7, 8 meses, muchos 1 año y más, que no dejaban ir a los templos. Las serpientes empezaron a morder a mucha gente y entró la serpiente del pecado, entró la serpiente del conformismo, entró la serpiente de la vanidad, entró la serpiente del mundo, entró la serpiente, aleluya, del desánimo, de la pereza espiritual, entró la serpiente del mundo que empezó a ropar a mucha gente, jóvenes y no tan jóvenes. Empezaron serpientes a morder, empezaron serpientes a destruir, empezaron serpientes a hacer daño, mordieron a mucha gente y hoy el resultado está en tanta gente descarriada que se ha apartado delante de la presencia de Dios. Pero quiero decirle algo, no solamente se llama descarriado, oiga bien, aquella persona que está fuera de la iglesia, que está en una cantina, que está tomando, que está bailando, que está consumiendo droga, que está fornicando, que está adulterando, ese no solamente es el descarriado, descarriados afuera, pero también hay descarriados adentro de las congregaciones, que se han dejado morder de la serpiente en lo oculto y no han dicho nada, no han buscado el auxilio, no han buscado la ayuda del pastor para decirle: pastor, yo me siento mala, yo he bajado mi nivel espiritual, yo he dejado la oración, yo no estoy leyendo la palabra, yo no soy el mismo de antes, hay una serpiente que me mordió, yo me siento enfermo espiritualmente, yo me siento mal. Y por lo tanto es que podemos ver gente descarriada tanto fuera de las iglesias como dentro de las congregaciones. Porque hay gente que están dentro de las congregaciones, se les estuche lo de afuera, pero su espíritu y su alma están en el mundo hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día dejaron de confiar en el Todopoderoso. Porque un día se dejaron llenar de miedo. Porque la presión del mundo, porque la presión del pecado, porque la presión de la maldad los arropó. Porque la presión de las tinieblas que están a nuestro alrededor los llevaron a un mundo de conformismo y se alejaron de la presencia de Dios. Dejaron de confiar en Dios, dejaron de creer en Dios. Bendito el nombre de Cristo. Y por eso Dios tiene que permitir que estas serpientes mordieran a mucha gente. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban siendo azotados por esta serpiente, cuando ellos estaban siendo mordidos, cuando vieron que la cosa era seria, de verdad había un problema, corrieron y reconocieron, porque Dios es bueno cuando alguien reconoce, cuando alguien se humilla, cuando alguien entiende que necesita de Dios. Dios está allí para socorrerlo, Dios está allí para extenderle su mano, Dios está allí para perdonarle. Y dice que los hombres corrieron a la presencia de Moisés y le dijeron: Moisés, reconocemos que hemos pecado en contra de Jehová y que hemos pecado en contra de ti, que hemos hablado, que hemos murmurado. Dile a Dios que nos quite esta afrenta, que nos quite esta serpiente de encima. Y dice la palabra del Señor que Moisés acudió a la herramienta poderosa, a la que no falla. Esa herramienta que usted debería poner por obra. Esa herramienta que usted debería practicar más a menudo. La oración. El clamor a Dios. Dice que Moisés se presentó delante de Jehová y clamó a Dios para que tuviera misericordia de lo que estaba pasando, de lo que estaba aconteciendo. Porque el pueblo, por su propia rebeldía, por su propio pecado, por haber quitado la mirada de Dios, mire las consecuencias, haber quitado la mirada de Dios, haber dejado de confiar en Dios, se soltaron de Dios y vinieron graves consecuencias. Por eso el mensaje es: no quites tu mirada de Dios, no quites tu mirada de Cristo. Y dice que cuando Dios escuchó a Moisés, para terminar, para ir finalizando, Dios le dijo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Esto me llama la atención. Colócala sobre un madero. Esta serpiente que tú vas a realizar, Moisés,
la vas a colocar, la vas a exhibir en un asta, en un madero. Y cualquiera que fuere mordido por una de estas serpientes y mirare allá a la serpiente, mirare al asta, mirar a la cruz, mirar allá arriba, todo aquel que esté mordido de serpiente, mire arriba, mire la cruz, mire el sacrificio de Cristo y vivirá. Vivirá, tendrá vida, dice el Señor. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, sobre un madero, recalco, la colocó en un madero y la puso. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, esta palabra me llama la atención, y vivía. Dios dice, listo. Fue mordido por una serpiente. Fue mordido por el desánimo. Fue mordido por la apatía, por la tibieza. Fue mordido por el desánimo, por el conformismo. Fue mordido por la maldad. Está muriendo espiritualmente. Sabe que estás alejado de Dios. Sabes que ya no da para más. Sabe que estás alejado de la presencia de Dios. Sabe que está muriendo. Entonces Dios dice, mira el asta, mira la serpiente que está allá arriba en lo alto. Porque todo aquel que mire el asta, todo aquel que mire, aleluya, la serpiente vivirá. Por eso dice la palabra que todo aquel que era mordido de una serpiente, todo aquel que era mordido por una serpiente y veía el asta, veía la serpiente de bronce, vivía. La palabra del Señor allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, así, oiga, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la vida que Cristo nos da. Es la vida que Dios nos da cuando confiamos en Él, cuando tenemos nuestra mirada en Él. La palabra del Señor dice que Satanás vino para matar, para robar, para destruir. Mas Cristo dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Y quiero terminar con algo poderoso, algo maravilloso. Porque yo no sé cuántos han quitado la mirada de Dios, o cuántos todavía tenemos nuestra mirada. La palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cristo no te dice en la Biblia, coloca tu mirada en lo que está pasando en el mundo. Puesta tu mirada en el mundo. Puesta tu mirada en los peligros que estamos viviendo. No, sabemos que está pasando algo terrible. No subestimamos lo que está pasando. Hay que tener los cuidados. Pero más grande y más poderoso te vengo a decir, es Jehová Dios de los ejércitos, el dador de la vida, el Cristo de la gloria, que murió en la cruz para que usted tenga vida y vida en abundancia. Cristo murió en la cruz para que usted no ande con miedo. Cristo murió en la cruz para que usted no ande con temores, angustias y preocupaciones. Cristo murió en la cruz para que usted ponga la mirada en la cruz y tenga vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Señor, ese es el eterno Padre Celestial. Ese es el Dios todopoderoso que te estamos predicando en esta noche. Ese es el Dios grande que quiere que nosotros confiemos en Él. La serpiente, escuche bien, con esto termino. La serpiente tipifica, representa la idolatría, la rebeldía del pueblo de Israel, esa idolatría que tenían en sus corazones. La serpiente representa demonios. Oiga bien, la serpiente representa pecado. Todo lo que destruye, todo lo que daña la vida de los hombres. Todo lo que destruye, todo lo que quiere destruir. El paganismo, el ocultismo, la serpiente.
Pero mire esto, algo tan maravilloso. Dios envía a Moisés y le dice: Moisés, hazte una serpiente. Este tema mucha gente lo cuestiona y dice: bueno, pero ¿cómo es esto? Porque esto hay que entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Fabrica una serpiente, hazte una serpiente. Pero esa serpiente no la vas a colocar en el desierto, hacia la inercia, en el aire o por allá enterrada en la tierra. No. Hazte la serpiente que representa la idolatría, el pecado, la maldad. Pero la vas a colocar en un asta de madera. Oiga bien, vas a colocar la serpiente en un asta de madera. ¿Dónde crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En un asta de madera. ¿Qué representa esta serpiente en el asta? Dios está diciendo: Moisés, coloca la serpiente en esa estaca, en esa asta de madera. Eso está tipificando la victoria de Cristo en el madero. La victoria que Cristo tuvo cuando entregó su vida. La Biblia dice que Él exhibió públicamente principados, potestades, demonios, venciendo públicamente por encima de ellos. Dios le está diciendo: Moisés, fabrica una serpiente y exhíbela en un asta, para que vean que en el asta, en el madero, está la victoria. En el madero está la vida. En la cruz está la vida. En el sacrificio de Cristo está la vida. Dile, Moisés, construye esta serpiente para que vean que yo soy todopoderoso, que yo tengo poder sobre los demonios. Jehová le dice: yo tengo poder sobre las enfermedades, yo tengo poder sobre la muerte, yo tengo poder sobre todo este problema que está aconteciendo. Construye un asta, aleluya, una serpiente, y colócala en un madero para que vean que en el madero hay victoria, que en la cruz hay victoria, que la sangre derramada por el Cordero hay victoria. En el nombre poderoso de Jesús, Cristo, aleluya, manifiesta su victoria. Cristo manifiesta su poder en la cruz del Calvario. Por eso ninguna plaga, ninguna peste, ninguna obra del diablo, ni hechicería, ni brujería podrán contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo ya pagó el precio. Y si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero quiero decirte en esta noche, hace falta algo para que tú veas esa victoria, y es volver tu mirada al madero. Vuelve tu mirada al madero. Vuelve tu mirada al madero. Tú que te estás muriendo espiritualmente, tú que has decaído espiritualmente, tú que te has amasocamaya, vuelve tu mirada al madero. Todo lo que estás viviendo, todas las consecuencias que estás pasando, es porque un día quitaste la mirada del madero. Es porque un día quitaste la mirada de la cruz. Es porque un día quitaste la mirada de Cristo. Pero aquí está la misericordia de Dios. Jehová le dice a Moisés: hazte una serpiente y exhíbela en un asta. Aquí está el asta de madera. Aquí está la cruz, y la cruz se llama Cristo. Oh, bendita la gloria de Dios. Tú sabes que esto está mordido de serpiente. Usted que me está mirando sabe que hay una serpiente que lo ha mordido, sabe que hay una serpiente que lo malogró, que está torturando su vida. Hay una serpiente que te ha mordido, pero en esta noche queremos decirte que si tú vuelves la mirada a Cristo, que si tú confías en Cristo, que si tú confías en el Señor, Dios puede extender su mano de misericordia, así como extendió su mano de misericordia hacia Pedro, así como levantó Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Pedro se estaba yendo a lo profundo. Cristo extendió su mano, porque Cristo es la verdad y la vida, porque Cristo es el todopoderoso, porque Él te puede restaurar, amigo, porque Él te puede descarriar, hermano, te puede ayudar, hermano descarriado. Él te puede ayudar a que te levante, Él te puede ayudar a que te restaure. Y usted, iglesia del Señor que me oye, no permita que ninguna de estas serpientes te toque, no permita que ninguna de estas serpientes te muerda. Mantén tu mirada en el asta, mantén tu mirada en la cruz, mantén tu mirada en el todopoderoso, mantén tu mirada. La palabra del Señor dice: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mantén la mirada en Cristo, mantén tu mirada en el Señor, mantén tu mirada en el asta, mantén tu confianza y nada te acontecerá. Gracias te damos, Padre Celestial. Dios, te bendecimos y te adoramos.
Exaltamos tu grandeza y tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, ven. Quiero hacer una oración, Señor, ahora. Como Moisés oró delante de tu presencia, por aquellas vidas que han sido mordidos de serpiente, por aquellas vidas que están desanimadas, por aquellas vidas que se están desanimando, por aquel descarriado, por aquella descarriada, Señora. Extiende tu mano de gloria, extiende tu mano de poder. Ten misericordia, Señor amado. Ten misericordia de las almas, ten misericordia de las vidas. Pero también quiero hacer un clamor por tu pueblo. Hermano, usted que está allí, por favor, en su lugar, en su casa, levante sus manos, caiga de rodillas, haga algo, pero dígale a Dios: Dios mío, he entendido tu palabra. No dejes que yo quite mi mirada de ti, no dejes que yo vaya a apartar mi mirada de ti. Pase lo que pase, venga lo que venga, que se escuche lo que se escuche, que hablen lo que hablen, que digan lo que digan. Yo mantengo mi mirada en el Señor, yo mantengo mi mirada en ti, Señor. Yo mantengo mi mirada en la cruz, yo mantengo mi mirada en el sacrificio de Cristo, yo mantengo mi mirada en el Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a mantener la confianza en ti. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Ayúdanos, Padre Celestial. Oh, ministra sobre tu pueblo en este minutico, Señor. Ministra sobre tu pueblo. Yo te pido que ministres, Espíritu Santo, que renueve la fuerza del caído en el nombre poderoso de Jesús. Que bendiga las vidas de una manera grande y especial. Señor, restaura las vidas. Hay gente que está mordido de serpiente que me está escuchando. Aquí hay gente a través de los medios de comunicación que saben que están mordidos de serpiente, que saben que están heridos y que me están escuchando. Déjame decirte que lo único que te podrá salvar, lo único que te podrá curar, es que levantes tu mirada a la cruz, es que levantes tu mirada a la cruz del Calvario, es que levantes tu mirada al sacrificio de Cristo, es que levantes tu mirada al asta, porque en el asta hay vida, en el asta hay salvación, en el asta hay perdón de pecado. En la cruz Dios derramó toda su sangre por ti. Oh, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Hermano, yo quisiera en un minutico hacer una oración. Yo quiero guiar en una oración. Guiar en una oración a todas las personas que han escuchado esta palabra. A los amigos que han escuchado esta palabra. A los descarriados que han escuchado esta palabra. A esa persona que sabe que aunque está dentro de la iglesia, pero está alejado de Dios, que su corazón está alejado de Él. Yo quiero que usted repita esta oración y diga: Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. Señor, hoy me levanto para mirar a la cruz. Hoy me levanto porque sé que mi vida espiritual no es la misma. Hoy me levanto, Señor, porque sé que te he fallado. Quizás en el secreto, Señor, sabes que he pecado contra ti. Dígale: Señor, pero hoy levanto mi mirada a la cruz. Hoy te pido que me perdones, Señor. Dígale a Dios: hoy me reconcilio contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a servirte y a serte fiel desde ahora en adelante. Y usted, querido hermano, que está firme, usted que tiene la mirada en Dios, dígale: Señor, ayúdame a no fallarte. Dígale: Señor, ayúdame a no quitar mi mirada de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios les guarde. Qué bendición. Gracias doy nuevamente a Dios y a todas mis autoridades. De verdad, es un privilegio poder estar en este lugar esperando que la palabra de Dios haya sido de gran bendición para las vidas, porque es la palabra de Dios la que hace el efecto. De verdad, no quite su mirada de Dios, no aparte su mirada del Señor. Este es el enfoque, este es el mensaje. No aparte su confianza de Él. Siga agarrado de la mano de Dios y Dios te va a seguir cuidando. Va a cuidar tu familia, va a cuidar tu hogar, va a cuidar tus seres queridos. Y Dios se va a glorificar de una manera grande, de una manera especial.